Yo soy el pastor Vladi y me complazco tanto en darle la bienvenida a cada uno de ustedes a nuestras porciones semanales. Hoy veremos la porción de Vayelech y ya veremos de qué se trata. Pero antes de esto me gustaría pedirle favor de que me acompañe a hacer una oración para que podamos tener la luz y la intención de Dios sobre nosotros al estudiar. Gracias, Señor, te damos por tu fidelidad. Muchas gracias por tu amor, muchas gracias por el perdón que hemos recibido, porque tú has sido bueno para con nosotros. Hoy, recordando el llamado apostólico de Hechos 15, venimos a estudiar, ya casi cerrando el primer ciclo de porciones aquí en la Biblia, en las últimas porciones de Deuteronomio, y pedimos para hoy tu ayuda, que nos hables, que nos digas, que nos lleves. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Y amén. Muy bien. Vamos a recordar entonces que la semana pasada vimos el tema de Nitzavim, es decir, la porción de Nitzavim, y hablábamos de estar incorporados de pie. Y hablábamos también de que esta fue la porción, marcó el Shabbat, es un día como hoy en estas épocas, cuando Jesús en el capítulo 4 del libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, fue y leyó la porción de Isaías que estaba escrito de él. También hablábamos hace una semana del pacto divino, que le llamamos testamento de Dios para con nosotros, y aterrizamos en que somos pueblo de Dios y cómo lo somos. Esta semana queremos ver la porción de Vayelech. Vayelech quiere decir y él fue, o fue, porque luego dice el nombre de quién fue, pero se refiere a Moisés, por supuesto, y fue, y lo vamos a leer dentro del contexto y vamos a ver cuál es el mensaje que Dios tiene preparado para nosotros en esta porción. Sin embargo, veamos los microtemas o los subtemas de esta porción. Dice así: la sucesión de Moisés. La lectura de la Torá del año séptimo es el segundo microtema. El tercero es el encargo de Josué. Y por último cierra el cántico profético de Moisés. Vamos entonces a Devarim, Deuteronomio capítulo 31 y versículo 1, y leemos y dice así: Moisés fue y habló estas palabras, a todo Israel. Y ahí es donde vemos la palabra Vayelech, en donde dice y fue. En hebreo dice primero Vayelech, y fue Moisés y habló estas palabras. Ahora, lo que me llama la atención a mí de este primer versículo es la descripción de todo Israel. Y es algo que no debemos de pasar por alto muy a la ligera. También he de decir, esto se puede leer cualquier Israel, pero creo que es más correcto por el contexto leerlo como todo Israel. Ahora, lo primero que nosotros tenemos que aclararnos en el siglo XXI es que el pueblo de Dios se llama Israel, o más bien dicho, Dios le ha llamado Israel. Israel es una referencia a Jesús, es un nombre de Jesús, es un nombre del Mesías, pero también es el pueblo prototipo. Lo fue desde Éxodo, cuando se le llama así, y lo será siempre. Sin embargo, esto ha provocado muchas confusiones alrededor del mundo con respecto de, ¿qué es eso de Israel? Y entonces quisiéramos explicar un poquito a qué nos referimos cuando decimos que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. En el Evangelio hay dos palabras que son sinónimas en el primer siglo. Me refiero a la palabra eclesia, que es la que se traduce como iglesia, y también me refiero a la palabra sinagogue, que es la que se interpreta como sinagoga. De hecho, en el Evangelio son intercambiables y algunas veces habla de sinagoga, algunas veces habla de eclesia, pero el uso es el mismo, el significado es el mismo y se usaba para lo mismo. Es falso que en el Evangelio la sinagoga sea el lugar de congregación judía, mientras que la eclesía sea el lugar de congregación
cristiana. Eso es completamente falso y una lectura un poquito honesta del Evangelio nos puede llevar ahí. Sin embargo, lo que queremos decir es que cuando el texto hebreo se traduce en el 250 a.C. más o menos al griego, en esta Biblia que se conoce como la Septuaginta, la palabra cajal o caal, en castellano a veces traducen esta palabra. Esta es una palabra hebrea que la traducen como multitud o como congregación. Sin embargo, en griego la palabra cajal se utilizó para traducir tanto sinagogue como eclesía. Lo que esto significa es que el nacimiento de la eclesía o el nacimiento de la cajal, como lo narra la Biblia, se da justo en el desierto y no se da en Hechos capítulo 2. Entonces, cuando la Biblia hablando del Nuevo Testamento, de la palabra eclesía, es una referencia al cajal de Dios que tiene un nombre específico y es Israel. Israel. Y esta congregación, sobre todo en el primer siglo, hoy es muy difícil de verlo, pero en el primer siglo estaba compuesta de descendientes físicos, genéticos de los patriarcas, es decir, representados por supuesto en la tribu de los judíos, de los judianos, pero también estuvo compuesta de muchos adoptados por Jesús en esta congregación, que confesarían, muchos gentiles que confesarían a Jesús como su Salvador y confesarían servir a un Dios único. Entonces, cuando aquí Moisés dice a todo Israel, tiene que ver completamente con nosotros. Ha habido una intención para divorciarnos de nuestra herencia. Se ha querido vender que la iglesia es un grupo distinto, pero la iglesia es una referencia a la congregación y esta tiene un nombre propio. Congregación o iglesia no eran nombres propios, pero el nombre propio era Israel, de tal forma que cuando un gentil entraba a los movimientos que empezaron a formarse con judíos que creían en Jesús, entraba a Israel. Entraba a Israel y ahora sabemos que Israel siempre ha tenido entonces un componente genético y un componente gentil que viene insertado, adoptado por Dios a través de la obra mediadora del Señor Jesucristo. Muy bien, sigamos ahora al versículo 2. Dice así, Devarim 31:2. Yo tengo ahora 120 años de edad. No puedo salir ni entrar más. Además, el Señor, este es el nombre Adonai, Yud-He-Vav-Hei, lo que se ha traducido como Jehová, me ha dicho, no cruzarás este Jordán. Por favor, tengamos muy claro que Moisés ya no está pidiendo ver la tierra prometida, sino que él está claro en que su ministerio está acabando. Él no cruzará el Jordán, no entrará, pero hay un pendiente para él sobre cómo Dios hará que este pueblo entre. Y es lo que se viene a continuación. Vamos a leer Devarim 31:3 y dice así: Adonai, tu Dios, o el Señor tu Dios, o Jehová tu Dios, es el que cruza delante de ti. Este es el pendiente de Moisés. Él lo está resolviendo en este momento. Él no va a ser tan irresponsable de pensar que va a dejar al pueblo a ser abandonado, porque él sabía que él mismo había sido escogido por Dios para hacer lo que estaba haciendo. Sin embargo, nunca perdió de vista a Moisés que era Dios el que lo estaba haciendo y que él era un enviado o un designado para lograr estas cosas. Entonces él hace el hincapié y releemos el 3 donde dice: el Señor tu Dios es el que cruza delante de ti. Y luego sigue diciendo: Él, o sea Dios, destruirá estas naciones delante de ti y tú las desalojarás. Muy interesante cómo funciona el mecanismo. Dios
va a hacer que se destruyan y entonces ellos entrarán a removerlas del lugar. Y luego termina diciendo algo. Josué es quien cruzará al frente de ti como el Señor ha dicho. Y este versículo tenemos que hacer un par de comentarios. El primero es que ¿quién es el que iba a cruzar delante del pueblo? Según esta porción, era Dios mismo, el mismísimo Dios, Adonai. De hecho, es el atributo de la justicia, lo que en hebreo se conoce como el Yud Hei Vav Hei y que transliterado al castellano es el YHWH, lo cual en nuestras Biblias castellanas se lee como el Señor con mayúsculas o bien como Jehová o Yahvé, dicen algunas otras traducciones. Sin embargo, se refiere al atributo de la justicia de Dios, al nombre de la justicia de Dios. Entonces, si Él es el que va a atravesar, el mismísimo que va a atravesar, ¿quién es Josué? Josué es la representación física de que será el mismísimo Dios quien irá al frente de los ejércitos de Israel para hacer la conquista de la tierra. Y esto quiere decir que aunque a veces se ponga un humano como figura, cuando se tiene el respaldo de la Escritura, es como que si Dios mismo lo está haciendo. Esto me refiero estrictamente a la Biblia. No quiero decir que cualquiera que diga hoy en día, Dios me dijo que hiciera todo esto, es como que Dios mismo lo estuviera haciendo. Aunque sí quiero agregar que Dios es el que nos guía a hacer las cosas y cuando uno se da cuenta cómo salen o la intención de Dios, uno debe entender que era el mismísimo Dios. Pero en principio referirnos a la Escritura como el marco de referencia. Y cuando entonces ellos siguieran a Josué a la guerra, estaban siguiendo al mismísimo Dios. Esto pone a Josué en calidad de delegado, como lo hemos hablado en otras oportunidades, como un enviado de Dios. Esta palabra en hebreo se dice malach, se mal traduce ángel, pero es un representante, es un mensajero del Elohim. El Elohim, recordamos, es la plenitud, el completo nombre de los atributos de nuestro Dios. Y él entonces lo otorga esta representación, la representación de Elohim a humanos, a mensajeros, etcétera, etcétera, cuando llevan un mensaje o una tarea de parte de él. Eso no quiere decir que el humano sea Dios o que tenga la personificación de Dios, que Dios esté personificando en esta persona. Esto tenemos que refutarlo y tenemos que rechazarlo contundentemente. Pero lo que sí quiere decir es que funciona y opera desde lo que Dios está diciendo. Entonces, cuando Dios dice acá, yo voy a pasar con ustedes, y luego designa a Josué, que Josué pasara, era como que el mismísimo Dios lo estuviera haciendo. Y por eso, cuando leemos Josué con estos lentes, vamos a ver cómo Dios siempre lo respaldó, lo condujo, lo dirigió a hacer todo lo que Él quería que Josué hiciera. El segundo comentario que quiero agregar es que Josué, por su mismo nombre, tiene muchísimo que enseñarnos y es una referencia y es un tipo del Mesías, algo que se está profetizando, pero de una manera muy certera. Ahora, ¿a qué me refiero? Me refiero a que el verdadero nombre del aprendiz de Moisés no era Josué, sino que su nombre en hebreo era Osea. Leemos Números capítulo 13, versículo 14 para llevar bien esta historia. Y dice así: así se llamaban los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra. Es decir, se refiere a los 12 espías. Pero luego sigue diciendo, pero a Oseas dice ahí en hebreo, y yo le puse ahí entre paréntesis no solo el nombre en hebreo, sino como qué significa salvación, hijo de Nun. Se hace una aclaración de a quién se está refiriendo específicamente. Moisés lo llamó
Josué nos traducen, pero el verdadero nombre de derecha a izquierda en los caracteres hebreos dice Yehoshua. Yehoshua. Ese es el verdadero nombre de Josué. ¿Y qué quiere decir Yehoshua? En la misma parte se lo puse. Yud Hei Vav Hei, o sea, YHWH, el nombre del Señor, salva. Entonces Moisés le hace un cambio de nombre a su ayudante de salvación a Jehová salva. Y esto no lo hace porque él quiere evitarle un problema a Josué en la tierra prometida, como luego se dice mucho, sino porque él quiere establecer un paralelo entre quien va a darle al pueblo de Israel la tierra de Israel, quien va a ir delante de Dios y quien la va a conquistar por ellos, pero que era un tipo de quien después, muchos años después, conquistaría la Jerusalén celestial y la haría disponible para nosotros. Ya vamos declarando un poquito las intenciones. De la misma forma como este personaje había sido escogido para entrar y hacer la conquista de la tierra, Moisés recibe la luz divina de cambiarle el nombre para que la gente sepa que en el futuro el mismo nombre, Jehová salva, va a venir y a ser precisamente el verdadero descanso. Va a traer la verdadera consolación, el verdadero consuelo de Dios y la verdadera y duradera paz de esto. Por eso es que cuando nosotros estudiamos el verdadero nombre de Jesús, el cual fue el nombre que el mensajero Gabriel le dijo a Yosef, su padre eterno, que llevaría el Salvador del mundo, este fue el nombre. O sea que el nombre, el verdadero nombre de Jesús es Yehoshua. Lamentablemente la palabra Yehoshua la traducen como Jesús en el Nuevo Testamento cuando se refiere al Salvador del mundo y la traducen como Josué en el Antiguo Testamento cuando es la mismísima palabra. Pero lo que yo quiero enfatizar es que lo que Dios estaba haciendo en este momento era que de la misma forma como la tierra representaba una garantía, una promesa para los descendientes de los patriarcas, también para Israel, pero el Israel de Dios, el más amplio, ese que tiene un componente genético, pero que también tiene un componente de muchos lugares del mundo, de muchos lugares de donde Dios ha llamado y se tiene pueblo para sí mismo, iba a haber una representación de la Jerusalén celestial. Josué, Yehoshua bin Nun, o hijo de Nun, conquistaría la tierra de Israel, pero esto no era otra cosa más que un tipo de la Jerusalén celestial que Dios mismo tendría para nosotros en la forma como Él lo hizo, que es en Yehoshua HaMashiach, es decir, en Jesús el Mesías. El Evangelio luego nos ayudará a hacer esta conexión un poquito más profunda y leemos Hebreos capítulo 4 desde el versículo 1 para tener suficiente contexto. Dice ahí: temamos pues, mientras permanezca aún la promesa de entrar en su reposo, el reposo de Dios por supuesto, no sea que alguno de ustedes parezca quedarse atrás, porque en verdad, versículo 2, a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron, es decir, a nosotros los del Israel más amplio, también como a los de Israel de la época de Josué, de la época de Moisés. Pero la palabra que ellos oyeron, dice, no les aprovechó por no ir acompañada de la fidelidad al oírla. Es decir, todavía faltaba la salvación, todavía faltaba la obra salvífica de Yehoshua, de Jesús en el madero. Versículo 3. Pero los que hemos creído, si entramos en el reposo, como él ha dicho, como juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo, aunque sus obras quedaron terminadas desde la fundación del mundo. Y aquí vemos una genialidad del escritor. En primer lugar,
está citando un salmo, se lo está atribuyendo aquí a Jesús, porque ese es el contexto, pero cuando vamos al salmo, nosotros vemos que quien dijo eso fue Adonai, fue Jehová. Entonces, lo que queremos señalar es que es el mismo, que Jesús es Jehová, pero está salvando en su disminución de la salvación. Versículo 4. Porque en cierto lugar ha dicho así del séptimo día, y reposó pues el séptimo día, y reposó Dios en el séptimo día de todas sus obras. Esto está en el capítulo 1 de Génesis, y vemos cómo el escritor del Evangelio está haciendo un paralelo entre Jesús actuando en el siglo I y Jesús siendo el Dios que escribió la Escritura. Versículo 5. Y otra vez dice aquí, jamás entrarán en mi reposo, es decir, en Salmos. Versículo 6. Puesto que falta que algunos entren en el reposo, ya que aquellos a quienes primero les fue anunciado no entraron a causa de la desobediencia, es decir, no entraron muchos, se quedaron en el desierto. Versículo 7. Dios ha determinado otra vez un cierto día diciendo, por medio de David, hoy, después de tanto tiempo, como se ha dicho, si escuchan su voz, no endurecerán, es un mandamiento, es una orden imperativa, su corazón. No endurecerán su corazón. Y entonces ya está diciendo que Dios ha dicho esto, pero lo va a vivir Jesús. Y me impresiona cómo el escritor está haciendo y hablando desde la unicidad de Dios y poniendo al Mesías, a Jesús, como el máximo, el tope. Versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no se hablaría después de otro día. Por eso está diciendo hoy. Versículo 9. Por lo tanto, queda todavía un reposo sabático para el pueblo de Dios. Entonces, vemos cómo este juego de palabras entre lo que pasó con todo Israel que está oyéndole a Moisés decir estas palabras, pero que también ese Israel se está refiriendo a nosotros, vemos cómo no entran, no llegan al descanso, a la vida eterna, al reposo de la vida eterna, como hoy, que es una referencia a Jesús, no hay que endurecer la voz a Jesús. El Evangelio está señalando entonces que quien verdaderamente entró a Israel, a la tierra prometida, fue Jesús, fue Jehová de los ejércitos en la personificación, sin Josué llevar ninguna connotación de divino, de Josué. Y la implicación de esto es que cuando el verdadero reposo, descanso, el que da Yehoshua, Hamashiach, Jesús el Mesías, Jesús de Nazaret, venga, no tendrá para nosotros solamente un pedazo de tierra o no será de mudarnos a Israel, será mucho más que eso, sino que cuando Él regrese nos dará una herencia en la Jerusalén celestial, de la cual la tierra de Israel es un tipo, es la tierra del país que se encuentra en la cuenca del Mediterráneo, en el Medio Oriente, es un tipo, es una garantía que tienen los hijos físicos de los patriarcas, pero que para nosotros es la garantía de que Él va a regresar con la Jerusalén celestial. Esta porción nos recuerda que el verdadero descanso y reposo, la verdadera heredad, todavía están hacia nuestro futuro. Y mientras esperamos, lo hacemos con gozo, pero también con la obediencia a cada palabra que ha salido de su boca y que están registradas desde el primer versículo de Génesis hasta el último de Apocalipsis. Lo vamos a dejar acá y solo quiero recordarle, si usted nos está viendo en Facebook o en Instagram, que ya no tenemos de parte de estas redes el favor de hacer transmisiones en
en directo o en estreno como teníamos antes, y por eso estamos invitándolo a usted para que nos visite en nuestro canal de YouTube, el cual sí genera recordatorios, nos recuerda cuándo va a estar a punto de empezar un estudio, y le invitamos que vaya a nuestro canal de youtube.com/Visión de FEMISCO, y desde ahí le pueda dar suscribirse, pueda activar las notificaciones para que les llegue a usted cuando vamos a estar ya en línea. Además, en nuestro canal de YouTube usted encontrará muchos otros videos que estamos seguros serán muy interesantes para este crecimiento que usted pueda tener, mientras que en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram usted encontrará mensajes todas las semanas, versículos e incluso los videos, pero no es tan amigable como lo es YouTube. Lo esperamos, recordando que la próxima semana veremos la porción de Haazinu, la cual se encuentra en el capítulo 32 del versículo 1 al versículo 52, y seguramente ese día también terminaremos con las porciones, porque queremos porque pues es el tiempo de reiniciar otra vez desde Génesis. Que Dios lo bendiga, un fuerte abrazo, hasta la próxima.